Bendiciones, que el Señor Jesucristo te bendiga en este momento. Estamos deseosos de poder compartir contigo el mensaje de la poderosa, bendita palabra del Señor. Y dice el Señor en su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Gloria a Dios por esa promesa. Qué bendición. Y vamos a hablar en este momento sobre la salvación. Un asunto, un tema muy importante para la vida de todo creyente, de todo hombre y mujer cristiano que ame al Señor y que anhele cumplir su palabra, que anhele la salvación. Y como ya lo has visto en el título del video, vamos a estar hablando relacionado al bautismo. Amén. Porque ambas cosas, salvación y bautismo, están estrechamente ligadas y relacionadas. Ambas palabras, aunque parecieran hasta cierto punto diferentes, vamos a ver en este momento la relación tan estrecha que tienen. Amén. Y para hablar de este tema, el primer pasaje que vamos a leer se encuentra en Marcos capítulo 16, verso 16. Y mientras tú lo buscas en la Biblia, espero que estés siguiendo con la Biblia en mano y ojalá tomando apuntes y tomando notas acerca de todo lo que vamos a estar hablando. Quiero hacerte una pregunta o ponerte a meditar en algo. Las personas siempre piensan y se preocupan por el futuro. Por algo se estudia, por algo se prepara, se busca un trabajo, se cotiza quizá para una futura pensión, siempre pensando en el futuro. Le voy a dar este estudio a mis hijos, voy a dejarles esto. Siempre pensamos en el futuro y no está mal, para nada, no estoy diciendo que eso esté mal, pero así como pensamos en el futuro, acá debemos de pensar en el futuro eterno, en la eternidad, porque recuerda que existe una eternidad. Y existen dos lugares donde se puede ir a pasar esa eternidad. Y ya tú sabes cuáles son los nombres: el cielo o el infierno. Y la palabra de Dios, el Señor en su palabra, nos da directrices claras de qué debemos de hacer, cómo debemos de caminar para poder ir a estar en su presencia eternamente. Y en Marcos 16 dice el Señor en su palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor es claro en su palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. 1 más 1, 2. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí hay algo muy importante: no basta hacer lo correcto, hay que hacerlo correctamente. ¿Cuál es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? La secuencia: es necesario que la persona crea primero y después se haga bautizar. Y ya ahorita llegamos a de qué manera debe de recibir el bautismo. Pero ¿por qué digo esto? Porque lamentablemente el bautismo que quizá tú recibiste cuando eras pequeñito en la religión, en la iglesia católica, lamentablemente no funciona por varias cosas. Primero, porque dice la palabra que es necesario creer y bautizarse. Y un niño pequeñito no puede creer. Y ese argumento de la fe de sus padres, eso no es válido. Eso no es válido. El Señor ya estableció en su palabra: crea y se bautice. Y los demás ejemplos que vamos a leer en un rato, todos son en esta línea. Las personas creían y se hacían bautizar. Vamos a irlo viendo más avanzando en el video, cómo el bautismo no es derramando agua en la cabeza, sino es por inmersión. Y cómo el bautismo es en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver otro pasaje importante para esto, y está en el Evangelio de Mateo 28:19. En el verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Y dice el 20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a enfocarnos en el verso 19. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Y yo te hago la pregunta, ¿él se refiere a algo singular o plural? Bueno, ya tú sabes la respuesta. Él es singular, no plural. En el nombre está hablando de algo que es singular y que tiene un nombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué si son tres no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sería lo más lógico, pero dice en el nombre. Hay un nombre para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo. Y te adelanto, ese nombre es Jesús. Jesús es Dios. Amén. Jesucristo es ese nombre en el cual debemos de ser bautizados. Este pasaje lamentablemente ha sido muy mal interpretado por muchísimas personas, porque si lo tomáramos de una manera más literal, pues tendría que bautizar a la persona en el nombre del Padre. ¿Cuál sería el nombre? Jehová. En el nombre del Hijo, Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Porque tanto Padre, Hijo, Espíritu Santo son títulos. Como tú que me ves, hombre o tu mujer, voy a poner el ejemplo de un varón. Tú puedes ser esposo, eres padre, eres hijo, eres tío, eres sobrino, eres jefe tal vez, o eres empleado, o eres abogado, o eres médico. Hay muchas palabras de títulos, de funciones que tú realizas, pero tu nombre es uno. Tú tienes un nombre. Y así eso es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Padre, Hijo, Espíritu Santo son títulos del único Dios verdadero. Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. Amén. Y en Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Fuera del nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús el que tiene que ser invocado cuando tú tomas la decisión, porque crees, de sumergirte, de bajar a las aguas y hacerte bautizar, como lo hacían las personas que se convertían en la Biblia. Y ya casi vamos a llegar a esto. Vamos a ir de una vez, habiendo aclarado este pasaje de Mateo, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Verso 38, para que lo vayas buscando. Pero quiero ubicarte en lo que estaba aconteciendo previamente a llegar a este versículo. Recuerda que Jesús les había dicho que tenían que permanecer en Jerusalén, estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Ellos estaban unánimes juntos, eran 120, dice en el capítulo 1 de Hechos, estaban en el aposento alto, estaban orando, dice en el verso 1 del capítulo 2, que de repente vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, se les aparecían lenguas como de fuego sobre sus cabezas, todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en nuevas lenguas, gloria a Dios. Fue un momento precioso, los tachaban de que estaban borrachos, pero estaban llenos del Espíritu Santo, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta a dar su primer discurso. Lo puede leer del verso 14 en adelante. Pedro, lleno del Espíritu Santo, no había margen de error, porque Pedro no estaba hablando de su cuenta, estaba hablando lleno del Espíritu Santo. Acababa hace poco momento de ocurrir el Pentecostés, de ser lleno del Espíritu Santo. La predicación que él da es tremenda. Muchas personas se convierten y vienen al Señor, y al explicarle lo que ellos habían hecho con Jesús, con el Mesías, dice en el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta del millón en ese momento. Pedro les dijo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, recuérdalo, les dijo, arrepentíos. Un paso muy importante para bautizarse, arrepentirse de los pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu
Santo. Aleluya. Y así lo hicieron. Se bautizaron, se arrepintieron y se bautizaron en el nombre del Espíritu Santo y posteriormente recibieron el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces surge una pregunta. ¿Acaso en Mateo 28:19 no estaba Pedro cuando escuchó a Jesús decir: vayan, hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pedro estaba allí. Entonces, ¿estaba desobedeciendo Pedro a Jesús? ¿Una orden de Jesús? ¿Pedro, lleno del Espíritu Santo, desobedeciendo? No, él no estaba desobedeciendo. Simplemente él ya había entendido, comprendido, ya le había sido revelado el nombre de Jesús para salvación. Ya él había entendido perfectamente lo que el Señor les había dicho en la gran comisión, puesto que aquí lo hacen en el nombre de Jesucristo. Pero no está solamente esta referencia. Vamos a leer otras referencias en el capítulo 8, verso 16, también de Hechos. Dice la palabra de Dios. Dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí se está refiriendo cuando predican el Evangelio en Samaria. Estaban hablando de que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Personas estaban recibiendo, samaritanos que eran judíos, que eran gentiles, estaban siendo bautizados en el nombre de Jesús. Por los apóstoles, por los discípulos, por los que estuvieron con Jesús, por los que habían sido llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. También en el capítulo 10, igualmente seguimos en Hechos 10, 48, dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vamos a leerlo del 47 para entenderlo mejor. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Porque la manifestación del Espíritu Santo puede darse antes del bautismo y después del bautismo. En este caso lo habían recibido antes. Y como les faltaba ese paso, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos otro ejemplo claro de cómo es que se bautiza, como dice la palabra, como enseña el Señor en su palabra, que debe de ser el bautismo que recibamos una vez adultos, una vez que creemos. Y en el capítulo 19, igualmente en Hechos, el versículo 5, dice: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria al Señor por ese momento. Pero dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Tú no te encuentras una sola referencia donde bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, aunque ellos lo escucharon en Mateo 28, 19, y ya te lo expliqué. El nombre se está refiriendo en singular a un nombre, porque Jesús es Dios, Jesús es el Espíritu Santo. Esas son las tres principales manifestaciones de Dios. Amén. Yo espero que tú estés entendiendo esto y que sea el Espíritu Santo revelándotelo ahora, porque es por revelación de Dios que podemos entender esto, que toda venda se caiga, que todo velo se caiga, que todo argumento humano errónea interpretación se caiga en este momento de tu entendimiento espiritual y entiendas que debes de bautizarte. Si eres creyente y tienes ya muchos años de ser creyente y no te has bautizado, estás peligrando. Tienes que bautizarte y en el nombre de Jesús. Y si ya te bautizaste, ya adulto, creyendo, pero no en el nombre de Jesús, necesitas hacerlo. Te lo digo con amor y con autoridad porque así lo hice. Y te lo digo en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Vamos a leer en Romanos capítulo 6, más adelantito del libro de Hechos, sigue Romanos
el capítulo 6, versos 3 y 4. Escucha, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso te decía hace algunos minutos que el bautismo católico no sirve. ¿Por qué? Porque tiene que ser la persona, no dice la edad, pero tiene que tener ya ciertos años, cierto grado de madurez para entender que necesita la salvación y que la salvación solamente está en Jesucristo. El bautismo de niños no es bíblico. Lo que es bíblico es presentar los niños pequeñitos al Señor en el templo. La presentación de niños sí es bíblico. El bautismo de niños no es bíblico. Búscate un versículo que respalde bautizar niños. Te aseguro que no lo vas a encontrar. Segundo, es en el nombre de Jesús. Y tercero, no es con un poquito de agua, sino es por inmersión, porque representa el ser sepultado juntamente con el Señor para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, el ser sumergido en las aguas y salir es un simbolismo de ser sepultado, de morir y resucitar a una nueva vida. Aleluya. Gloria al nombre poderoso de Jesús. En la carta a los Gálatas, capítulo 3, vamos a ir más adelante, sigue Corintios, después viene Gálatas, capítulo 3, verso 27. Mira qué lindo lo que dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Cuando tú te haces bautizar en el nombre de Jesús, el Señor, de Jesucristo, estás revestido de Cristo. Aleluya. Y el enemigo lo sabe. Y las tinieblas lo saben y el mundo espiritual lo sabe cuando alguien ha sido bautizado en Cristo Jesús, porque está revestido de Cristo y las tinieblas lo ven y lo respetan. Como tú ves a un oficial de tránsito en la carretera y te hace una señal de detenerte y te detienes, asimismo en el mundo espiritual el enemigo sabe quiénes tienen autoridad y los tiene que respetar. Aleluya. Regresando a Hechos capítulo 22, el verso 16, Hechos 22, 16. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. ¿Qué te detiene? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. No sus títulos. Él tiene nombre. Amén. Él es Padre. Él es Hijo. Amén. Él es Espíritu Santo. Amén. Claro que sí. Pero tiene un nombre. Y su nombre es Jesús, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Y mira lo que dice Romanos 10. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, es necesario confesarlo, es necesario creerlo. Y dice en el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor, Jesús, será salvo. Claro, tú puedes en un momento de peligro, necesidad, invocar el nombre de Jesús y el Señor te puede salvar, claro que sí, pero se refiere al momento del bautizarse, invocar el nombre del Señor para salvación. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el que podamos ser salvos. Hechos 16, el que crea y se bautice se salvará. En el nombre poderoso de Jesús, toma la decisión de bautizarte en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, para recibir el don y la llenura del Espíritu Santo, si es que aún no la has recibido.
Hazlo en el nombre de Jesús. No juegues con tu salvación. Olvida los argumentos humanos y céntrate en lo que dice la palabra del Señor. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si el Señor dice que me tengo que bautizar, me voy a bautizar. Tenemos que ser obedientes. Que el Señor te bendiga grandemente. Mi nombre es Rolando Artavia, pastor de la Iglesia Éxodo, Evangelización y Guerra Espiritual en Costa Rica. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Comparte este video para que a más personas les alumbre el Evangelio glorioso de Jesucristo que a ti te ha alumbrado en este momento. Y suscríbete a nuestro canal para que cada vez que subamos una enseñanza, tú puedas escucharla y puedas aprender y crecer espiritualmente por medio del conocimiento de la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sé libre por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.